y es en relación a una imagen que hay en el retablo de Santa María la Mayor, que aprovecha precisamente el autor una tabla que hay en este retablo que incluye a un guerrero con hacha de arma. Cuando quiera, Jesús puede... Buenas tardes a todos. Mi trabajo ha comprendido el estudio de un arma que está dibujada en el retablo de Santa María. Bueno, ahí tenemos la iglesia de Santa María y en el retablo principal, obra de Fernando Gallego, pues hay una tabla que está dedicada justamente a... es una tabla que está dedicada a la resurrección del Señor, está en esa posición, como ustedes están viendo en el gráfico, y corresponde... Esa es la imagen. Si se dan cuenta, es una imagen en la que el Cristo está con los pies encima del sepulcro y a ambos lados están una serie de soldados que se supone que serían romanos, pero en esta época lo que suelen hacer es pintar a los guardias que están protegiendo el sepulcro con la ropa, con la indumentaria, con las armas que estaban en boga en el momento en que fue pintado este cuadro. Estamos hablando de finales del siglo XV, entre 1470 y 1490, depende de cada autor. Si se dan cuenta, el soldado que está a la derecha tiene una panoplia que ahora le van a presentar a mis compañeros porque han venido prácticamente con la misma panoplia, el mismo tipo de armamento que tienen, y el arma que ven que está esgrimiendo es un hacha de armas. Ahora explicaremos lo que es un hacha de armas. Fernando Gallego y su grupo, su taller, no solamente estuvieron trabajando en el retablo de Trujillo, estuvieron trabajando antes en otras ciudades, como por ejemplo en Coria, y si se dan cuenta, las imágenes del Cristo resucitado son muy semejantes. Y antes de pasar a explicar lo que es un hacha de armas, le vamos a explicar un poco la indumentaria del soldado que estaba justo esgrimiendo ese arma. Cuando quieras. Dentro de 1450 en adelante, incluso la época que comenzó el compañero Jesús. Cuando en esa época ya sí la armadura es íntegra, es integral, es entera. Esto es que la armadura entera es medieval, en cierta parte es mito de la cultura popular. A lo largo de la medida, lo que más se usó fue la cota de malla en multiplicación con el cambesón o prendas acolchadas. Porque vamos a hablar de pieza, ya que aplica a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, que da constancia a una evolución de una carrera armamentística diferente. Él, por ejemplo, tiene una cosa que parecen iguales, que llevan unos 50 años, porque no lleva cartela, van añadiendo el complemento hasta el final, hasta alcanzar la cúpula del siglo XVI, porque no olvidemos que la armadura de traje, del siglo XVI, con las armas de fuego, ya estaban bien. Les explico rápido la panoplia. No llevo escape, llevo los zapatos, llevo las levas, las rodilleras, los pisotes, las cartelas, que son estas que están aquí. Luego la coraza, que está dividida esto, peto, llevaba sobrepeto, el sobrepeto de la altura. Y como podemos ver, de esta manera llevo unas sombreras, de una manera simétrica. Aquí es una simétrica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ataques, como una carrera de caballería, un número a hacer, me van a venir por mi lado izquierdo, porque mi oponente es izquierdo. Entonces, de esta manera, se deja para que la enganchada en el rifle y demás, tiene unas pequeñas transformaciones aquí, las mujeres, a ver la oreja, así que mejor y esta es mucho más en parte de más para poder recibir aquí los impactos mucho mejor. Luego una barrera con una celada. Estos yermos, junto con los arnetes, son las máximas cúspides de armamento defensivo de un caballero en esa época. Esta armadura es un tipo milanés. En la época había dos grandes vertientes de tipo de armadura. En general, algo similar. Las armaduras góticas alemanas y las armaduras milanesas italianas. ¿En qué se diferenciaban básicamente? Pues básicamente se diferenciaban este tipo de armaduras. Los italianos podían llevar siempre cotas de malla íntegra debajo.
se ayudaban un perseguinte acolchado, la capa de malla y la coraza. Y entre la coraza y la capa de malla una capa de aire. ¿Por qué? Porque si a mí me quedó un impacto y el metal dobla hacia adentro, si me dobla una costilla, me quedé incapacitado. Esa capa de aire era para cubrir ese problema. Las armaduras sólidas, por el contrario, eran mucho más utilizadas, tenían mayor movilidad que la cosa de que con un ataque contundente, que es como normalmente, un ataque contundente, tenía un ataque perforante a las partes desprotegidas de la armadura, apoyando los suelos, se abajo un caballero, pues no olvidemos que esto es vital, no se puede cortar, las que se cortan. Un caballero siempre con el quitado, abatiendo tirando al suelo o con ataques contundentes. De ahí la necesidad de pasar el arte a la necesidad que ya no hace falta un escudo. ¿Por qué? Porque tengo un brazo blindado que me bujea. Me he quedado algunas piezas también, por decir, que tengo que ahora, los guanteletes, como pueden ver los guanteletes, son un tipo de reloj de arena en condición al recto, mucho más amplio, con una mayor campaña, una mayor movilidad, el abrazo, el guardabrazo y los brelas de tensión. Falta constante. Había muchos guerreros que utilizaban el carte y se empezaron a entrar de susto. ¿Por qué? Porque a caballo el equipo medio me protegía. Y a pie, si mi compañero o yo tenemos el carte, nos podemos pegar un ataque contundente al carte, colgarle la chapa y se la cojo en el momento. Entonces muchos soldados, muchos hombres empezaron a desequiparse de ese tipo de armamento defensivo. Perfecto. ¿Ya alguna pregunta? La total de esto no es difícil, es 15 kilos. Yo tengo un peso total casi 50 kilos, 42 gramos. Pero está muy bien repartido. No es como un soldado que lleva casi todo el peso en la mochila, en un chaleco de placas centrales, y atrás, va recayendo la espalda. Esto te hace poner con mi brazo, sostenido con los pulmones, como pueden ver, aquí. Esto cae en la cadera, el cerebro y la espalda, por eso tienes la figura. No va cayendo solamente los hombros. Y esta granada va atada a la corta que tengo por dentro, a la toma a la sujeta de armar que tengo por dentro, para que el peso de el uniforme de del cuerpo. No es todo el peso del hombro. No sé. Dentro de también una cosa. Esto involucra el caballero, el hombre armado involucra dos cosas. El hombre blindado y el caballo. Por eso este tipo de yermo. Por este tipo de yermo es muy difícil tomar bien. De hecho, son marcaciones solamente uno de individual. Por ejemplo, sé que no las tengo como objetivo delante. No tengo varios, es una carga. Pero a pie en una contienda, por ejemplo, luchando a pie, era mejor tener una mayor inspiración y una mejor visión y una mejor visión, porque no se escucha nada, si me lo hago. No. Te lo voy a contar ahora. Sí. Es muy buena puntualización porque se suelen confundir las armas. El que no está metido en el mundo, pues todas las armas parecen iguales, pero ahora esta va a ser la manera de explicar cada distinta diferencia entre las armas. Bueno, vuelvo a intervenir otra vez yo y les voy a contar exactamente lo que es un hacha de armas. El primer sitio donde vamos a investigar que es un hacha de armas pues es Wikipedia, ¿no? Y nos dice, si ustedes entran en la voz hacha de armas, nos dicen que es la versión militar de las tradicionales hachas de leñador, pero añade que en su versión de hacha de guerra, además de la hoja principal, tiene 1 o 2 petos, que son púas o pinchos, adicionales colocados en el opuesto de la cuchilla y otra vez lo tiene en la parte superior. Bueno, si se dan cuenta, lo que aparece aquí no tiene nada que ver. El hacha de armas que aparece en el retablo es justo la que tiene mi compañero, la que acaba de hablar es esa. Ven ustedes que no se parecen, más que nada entre muchas cosas, porque esta sería el hacha real, es un arma de una mano, se puede utilizar a caballo, se puede utilizar con las dos manos, pero siempre verán que es para emplear más fuerza, pero no tiene demasiada longitud.
Por otro lado, para buscar el arma que nosotros queremos definir, viene en Wikipedia como hacha de petos y lo define como un hacha larga de armas a dos manos con cabeza armada de distintos petos. Aquí llaman petos a cuchillas, púas, mazas, cualquier cosa adicional lo llaman petos. Normalmente modulares, cuyo asta está cerrada, es decir, tiene refuerzos de hierro, y posee una especie de rodela sobre el último tercio para proteger y sujetar la mano de asida. En nuestro caso no la tenemos porque en la imagen no aparece, pero justo encima de donde tienes asida la mano, asida el hacha, había un rodelete, una pieza circular que impediría que en caso de que ataque a la mano, que son los primeros ataques que se van a efectuar, lo que hace es protegerla. ¿Cuál es el problema? Pues que según el autor que ha escrito esto en Wikipedia, dice, ha escogido, el nombre no existe como tal en los escritos de la Edad Media, nos dice que ha escogido el nombre de petos porque hace referencia a la complejidad de sus cabezas armadas, para referirse al pole arms, en lugar de otros términos más genéricos. Es decir, que el término hacha de petos se lo ha inventado porque le ha parecido que era más correcto. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que peto es como se le llama al hacha en la fals vinatera, que es la que se utilizaba desde el tiempo de los romanos para cortar los racimos de las uvas. Tiene una parte que es como una especie de un podón, una hoz, que es para cortar lo que son los racimos, las partes blandas, y luego por la otra parte tiene una especie de hacheta pequeña, que es la que se utiliza para cortar las partes duras de la vid. ¿Cuál es el problema? Pues que a eso es lo que se llama una podadera con petos. El podón es la podadera y el peto sería el hacha. Entonces, un hacha de petos, donde solamente estamos diciendo que hacha y hacha, pues lo vemos un poco difícil. Lo que sí, investigando, hemos visto que en algunas partes, por ejemplo en Zamora, la palabra peto se utiliza para denominar también al pico o martillo del azadón. Entonces, sí es cierto que la parte de atrás, como es un martillo, podría ser un peto, pero a nuestro parecer vemos una definición un poco forzada. Investigando en los manuscritos antiguos, en las crónicas, sí aparece el término facha de armas en relación a hacha de armas, y es el término correcto por el que hay que nombrar a este arma. Partes de un hacha de armas. Bueno, pues el hacha de armas, y dirán ustedes, ¿y por qué no la traigo en presentación? Vale, el problema es que yo soy profesor, soy docente y trabajo con OpenOffice, y el OpenOffice no reconoce la presentación de PowerPoint. Entonces lo he tenido que bajar a PDF y por eso está presentado así, lo lamento. El hacha de armas es como si fuera un arma multiuso. ¿Por qué? Tenemos la lanza, tenemos el hacha, tenemos un martillo, pero este arma combina un montón de armas. En primer lugar, si te puedes poner de frente, van a ver que tiene una punta en la parte principal a modo de lanza, ¿vale? Se puede utilizar como una lanza, pero cuando estamos atacando a un elemento que, por ejemplo, no lleva protección, podemos utilizar el hacha. El hacha es un arma que sí nos vale para atacar a gente, al enemigo que no tenga blindaje. ¿Por qué? Porque cuando tenga blindaje, si mi compañero golpease a mi otro compañero que está con la armadura, el hacha no vale para nada. Para eso utiliza el martillo, porque el martillo lo que va a hacer, primero, no va a atravesar la armadura en ningún momento, pero va a contusionarle. Donde vaya a golpear, si es las costillas, se la va a romper, y si es la cabeza, que es el objetivo principal, lo que va a hacer va a ser noquearle. Puede que le produzca una conmoción cerebral, pero lo más normal es que le tire al suelo. A partir de ahí va a coger la daga que tenga a su lado y es con lo que va a acabar. Como están ustedes viendo, distintas partes del hacha, incluso en la parte de abajo también, lo que llaman la cola o el talón, también tenía una punta de lanza. De tal manera que muchas veces se utilizaba solamente las dos puntas, la vertical y la superior y la inferior, para, sobre todo en los duelos. ¿Dónde se muestran estas hachas de armas? Porque algunos dicen, bueno, esto se lo han inventado, ¿no? Solamente existe una imagen y no, es múltiples. Aquí tenemos en la Catedral de Girona, perfectamente se ve el hacha. El hacha, estamos hablando que tiene una lanza en la parte de arriba, a un lateral tiene un hacha y en la otra parte tiene un martillo. ¿Ven aquí? En este caso tiene el rondel, ¿vale? Tiene aquí el rodelete para proteger la mano. Esto es en el caso de una batalla. Esto es una alegoría de mitad humano, mitad oso, pero ven las partes principales. En este caso el martillo es más pequeño, pero sigue siendo un martillo.
Esta es una ilustración sobre la batalla de Aljubarrota. Ven aquí el hacha de armas. Otra más. Ven, sobre todo la diferencia entre el hacha de armas que presentaba en Wikipedia, que esta es un arma de dos manos, no es como la anterior que era solamente de una. Existen incluso, pocas, pero algunas ejemplares físicos del tema. Este está en la Real Almería de Madrid. Bueno, en algún caso aparece, este es un arma normalmente de infantería, ¿vale? Todas las armas que sean de asta normalmente, salvo sea una lanza, suelen ser para emplearse por los infantes, pero en alguna ilustración aparecen que están utilizados por gente a caballo. Esto es muy... a mí me resultó gracioso porque esto es una reproducción, es una imagen de un miniado, de una pintura miniatura que está en unos libros de los cánticos del monasterio de Guadalupe. O sea que no tenemos que irnos tampoco ni a Alemania, ni a Francia, ni a Girona para que esté representada este arma. Se ve perfectamente el hacha, en este caso un hacha de media luna, y por la parte de atrás un martillo. Y ya les voy a enseñar ejemplares físicos, normalmente casi todos están en Inglaterra, para que vean distintas formas de hoja de la punta, de distinto martillo y distinto hacha. En algunos casos el hacha, no solamente el martillo es liso, sino que tiene una especie de dientes para que no resbalen al golpear sobre la armadura del contrario. En este caso sí parece una cabeza de lanza. Otro tipo. Esto que ustedes están viendo son los tornillos, porque esto se hace por partes. Ahora explicaremos la diferencia entre la barra y el hacha. Esta se hace por módulos, se van encajando, y los tornillos están pensados incluso para ofender, para agredir al contrario. Estos tornillos tienen forma piramidal y con esto si golpeas, lógicamente, pues hay una lesión. Este es el ejemplar exactamente igual que el que aparece en el retablo de Santa María. Si ven, es un martillo, pero tiene una especie de uñeta para infligir mayor daño. Hemos hablado de los poleaxe o poleaxe, que se habla en inglés. Hay una pequeña diferencia entre lo que llamamos hacha de armas y lo que ustedes entenderán o entienden cuando se buscan poleaxe. Los ingleses lo que han hecho es no buscar un arma especial para llamarle hacha de armas, sino han cogido todo lo que tenga un martillo, todo lo que tenga un hacha y todo lo que tenga la parte delantera un pico, lo llaman poleaxe. Pole es a cabeza y cabeza de hacha. También en pole se puede identificar como martillo. Y ven las distintas combinaciones para todos estos tipos de armas que lo llaman poleaxe. Tenemos martillo y hacha, hacha y pico, dos martillos, martillo y pico y martillo y pico. Todos ellos lo llaman poleaxe y ya no tiene inconveniente. Pero nosotros, que provenimos, muchos de nuestros términos provienen del francés, en francés sí existe diferencia. Esto es como dirán, bueno, pero si estos son todo hachas, es igual, ya, pero es como decía, cuchillos. Todos son cuchillos, pero cada uno tiene una función especial. No es lo mismo un cuchillo cortador que un pelador, que cada uno sí tiene una hoja y un mango, pero cada uno es especializado para una función diferente. El otro arma, el que se enseña a mi compañero, sería un hacha de armas. Tiene por un lado un hacha y por otro un martillo, pero existe dentro de los poleaxe, en el término francés se llama bec de faucon o bec de corvin, es decir, pico de halcón o pico de cuervo, que es el que tiene mi otro compañero, que ven que es un arma totalmente diferente. ¿Sí? Tiene un martillo, pero por otro lado es un pico. ¿Por qué? Porque ya voy a infligir daño por las dos partes de la armadura. Por un lado, con el pico le voy a intentar golpear en las partes que tenga más vulnerables, es más fácil que entre que el hacha, y por otro lado, con el martillo con la misma eficacia que en el caso anterior. Otro caso, para que vean la diferencia, los hay de varios tipos. Estas imágenes son de miniaturas medievales para que vean que también se utilizaban, que no solamente eran hacha de armas, se utilizaban tanto en batalla como en duelos. Otro ejemplo, aquí se ve claramente que es modular, que no es la misma parte, no es la hoja del hacha, no es la misma. Otro ejemplo. Hay múltiples ejemplos, diferencia. Es más, hay otro tipo distinto y que buscando denominaciones, porque no existe denominación total para él, le llaman hacha de pico y halcón. ¿Y qué es lo que consiste? Hemos dicho que tenemos por un lado el hacha y el martillo, un hacha de armas. Por otro lado, el pico de cuervo o pico de halcón, que es el pico y el martillo. Pero también existe
el que es hacha y pico. Este otro arma distinta. Todo esto entraría dentro de lo que llaman los ingleses pole axe, pero en castellano sería distinto. Y tenemos representaciones del mismo en duelos, en un caballero que va a armarse, tiene ahí su panoplia mientras está vestiendo el escudero. Incluso existen representaciones en España, una de ellas en el monasterio de Piedra. Hay un arca y ahí está representado. ¿Qué diferencia hay entre el hacha de armas y la alabarda? Bueno, la alabarda, prácticamente el hacha de armas es un arma que se creó prácticamente para los caballeros. Suprimió el uso normal de cuando están armados, la espada sirve para bien poco, entonces el hacha de armas fue el arma que suplantó ya, sustituyó perfectamente a la espada y la que le sustituyó. La infantería, que no era noble, normalmente utilizaba las alabardas, que consistió en principio nada más que tener un hacha y ponerle al borde del asta un pincho. Eso iría evolucionando a lo largo de los siglos y encontramos una primera forma de un hacha que sería cortada hasta aquí y el pico, que sería esta parte. Se unió ambas partes, luego ya lo que se hizo es no primar solamente la parte de hacha, sino por la parte de atrás se puso un pico, sobre todo para enganchar. Estas armas son más largas que el hacha de armas y lo que hacen con el pico es enganchar al del caballo. Normalmente es gente que va a pie, de infantes, y van al caballo para engancharle para tirar al suelo. Y el último ejemplo, aunque en muchos casos estuvieron los tres alternándose en el mismo tiempo, esta que vemos aquí al final, es una alabarda que era sobre todo para la guardia personal de los comandantes, de las personas importantes. ¿Por qué? Porque esta parte que tenía aquí ya no era para golpear, sino simplemente para controlar el arma contrario. Te están atacando una lanza, eso es como una especie de hoz, y lo que directamente es para controlarle. Y lo que utilizaban sobre todo ya es el uso de lo que es de la lanza. Aquí vemos ejemplo de la diferencia entre el hacha de armas y la alabarda. El hacha de armas, primero, es más corta. Esta el hacha de armas aproximadamente la altura de un hombre, 1,70 m o 1,80 m, mientras que la alabarda perfectamente puede llegar a los 2 metros, incluso más. Y esta está formada todo de una sola pieza. Ven que el hacha, el pico, es toda la misma pieza. En cambio, esto es modular. Esto cuesta más dinero para fabricarla. ¿Qué uso se le da al hacha de armas? Pues lo más sencillo es que ustedes lo vean. Este programa se llama Forjar a Fuego y lo que hacen es un concurso entre varios armeros, fabrican una serie de armas, les ponen una muestra y luego lo que van a hacer es probarla. Es un muñeco, pero están viendo ustedes el efecto real que tendría sobre una persona, tanto el martillo como el hacha como la punta. No solamente van a probar las dos, no solamente es útil contra personas, incluso atacando una puerta, tiene la capacidad de romperla. Entonces, por eso era un arma muy polivalente. La fuerza de inercia, imagínense eso golpeando a una persona. Y ahora, ¿cuál es la razón del hacha de armas en la tabla de retablo de Santa María? Nosotros vamos a ver que, aparte de las batallas, el hacha de armas va a estar muy bien representada y en muchas ocasiones, sobre todo en los santos guerreros como San Jorge, en gente vigilante, en gente guarda, en las escenas de la Pasión de Cristo, en los guardias armados. En algunos casos, velando el sepulcro, que como dice la Escritura, que los pilló dormidos en el momento de la resurrección, aparecen con el hacha de armas dormido. ¿Y cuál es la razón principal? Pues la razón principal, hay una autora que se llama Rosa Alcoy, que tiene un libro que se llama San Jorge y la princesa, y nos dice que la mayoría de los sitios donde se coloca un personaje con el hacha de armas es el deseo del autor de que la persona que tenga el hacha de armas tiene que estar siempre vigilante, no bajar la guardia ni aun después de consumar la victoria.
es en el caso que encontramos de San Jorge, que ha vencido el dragón, ya no necesita la espada para matarle, no es el efecto de que está directamente matando al dragón, sino ya la ha matado, pero aún así tiene que estar vigilante. Y en el caso de todos los guerreros que están, o soldados que están en el sepulcro de Cristo, que aunque pueda volver y resucitará, tienen que estar vigilantes ante lo que pueda ocurrir. Pues si tienen alguna pregunta, muchas gracias.